Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Me confirman audio y si pueden ver la pantalla. Listo, profe, sí, señor. Muy formal, muy amable. Bueno, mis estimados estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar con la sesión de refuerzo de la actividad 2. Esperen un momentico, abro la actividad, la tengo por acá. Pero un segundito, pero un segundito que me falta. Un segundito. Listo. Bueno, mis estimados estudiantes, ¿cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar con la sesión de refuerzo. Espero con lo que hagamos el día de hoy les pueda servir para que puedan resolver la actividad de forma exitosa. Adicional, yo ya les compartí el material del día de hoy y les compartí el archivo que vamos a trabajar para que se puedan guiar para resolver la actividad. Recordándoles el resultado de aprendizaje que es diseñar planes de acción, estrategias para poder mejorar la gestión de los recursos financieros en una organización, considerando aspectos como la planificación, el control del presupuesto, la asignación de recursos y la evaluación del desempeño. ¿Qué más, Julio? ¿Cómo estás? Ok. eh, Recordándole la fecha de entrega que está para el 1 de diciembre, la actividad 2. Importante hacer entrega de las dos actividades, ¿cierto? Eh, ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el análisis del precio de una manera muy, muy general. Creo que se me quedan muchas formas de calcular el precio por fuera. Vamos a ver lo del presupuesto, que de alguna forma es lo que hemos venido trabajando, y vamos a hacer un ejercicio práctico que les va a ayudar muchísimo para poder resolver dudas de la actividad. Bueno, una parte importante que quiero tocar el día de hoy es el cálculo del precio de venta. Hay muchas formas de calcular el precio de venta, ¿cierto? Entre ellas está, por ejemplo, el del costo, con el que vamos a trabajar el día de hoy, en el ejercicio, que muchas empresas optan por, bueno, a mí me salía esto, pues entonces yo me quiero ganar un margen, ¿cierto? Ese es más popular, ¿cierto? Generalmente se calcula por el precio de venta, otros lo calculan por el costo. La diferencia es que al yo tomar una base del precio de venta es mucho más seguro el porcentaje que yo estoy calculando y para mis análisis es mucho más fiable. Pero si yo lo hago por el costo, a veces creo que me estoy ganando el 20, pero yo no me estoy ganando el 20. Al final resulta siendo un menor valor. Por el costo también me gusta hacerlo también cuando, por ejemplo, incluyo un valor para ganarme durante todo un año. Entonces, realmente cuánta es la ganancia que yo quiero obtener, qué esfuerzo debo hacer y cuál sería una ganancia para yo quedar satisfecho. Esa también puede ser una manera de calcularlo, ¿cierto? También está por el valor percibido. Generalmente los clientes, cuando de pronto compran un artículo, le dan un valor adicional a un producto y por eso es que el cliente, por eso es que la empresa puede cobrar más, ¿cierto? Por una marca, porque generalmente asocia con una mejor calidad y mayor prestigio. Hay otro que se llama precios de la competencia. Generalmente, por ejemplo, yo tengo un producto, por ejemplo, que tiene varios competidores, por ejemplo, la leche, y yo digo, bueno, mi leche es de mejor calidad, entonces yo le voy a poner un poquito más que de la competencia. Si el mío es menor, de menor calidad, pues voy a poner un poquito menos que la competencia. Es decir, que yo tomo o ajusto el precio según cómo esté el precio del mercado o la competencia. Otro, por la demanda del mercado. Obviamente, por un estudio de mercado se establece más o menos qué cantidad hay de clientes y de potencial del mercado
y asignamos según su capacidad de pago, según el estudio de mercados, el precio para el producto. Los precios promocionales, de alguna forma, va a rebajar el precio. Cuando yo pago un 2 por 3 te estoy dando un precio más bajo, o cuando hago un 20% de descuento, lo que sea. Esos precios promocionales son bajar o reducir el precio de venta. Otros se llaman el precio psicológico, que le ponen un precio que parece que estuviera más barato porque está un poquito por debajo de una decimal, ¿cierto? En los precios dinámicos, de alguna forma, aplica mucho, por ejemplo, en el turismo, ¿cierto? Usted sale a un sitio y resulta que mañana es puente, entonces mañana los precios son el doble. Entonces, son precios dinámicos que cambian, ¿cierto? El presupuesto, nosotros vamos a continuar trabajando y de alguna manera resulta siendo una ventaja el que las actividades estén relacionadas con un presupuesto, a diferencia que este presupuesto lo vamos a valorar no como una gestión, sino como una evaluación financiera, ¿cierto? Igual, vamos a tener en cuenta los costos fijos y los costos variables, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta, obviamente, pues, calcular las ventas, ¿cierto? Los ingresos. Y al final vamos a obtener un flujo de caja. Con ese flujo de caja, que ya más adelante se lo voy a aclarar de manera más práctica, yo determino qué tanto dinero va a pasar, por ejemplo, cuando yo lo invierto en la empresa y luego cuando al final del año me empiezan a devolver. Entonces yo mido ese flujo de caja y lo calculo y por eso es que utilizamos la tasa interna de retorno o el valor neto actual, que ya más adelante le puedo explicar, que son los indicadores que me van a permitir estimar si me conviene o no me conviene invertir. Bueno, vamos a mirar el ejercicio. Un momentico, espera ahí que se me salió un archivo que no era. Espérame, no lo tengo abierto. Segundito. ¿Me confirma si pueden ver el archivo de Excel? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Y también me confirma si pueden ver el archivo de Word. ¿Sí? Bueno, resulta que en este ejercicio dice lo siguiente. Dice, una empresa tiene pensado realizar un proyecto I+D para comercializar una nueva gama de productos y decide estimar, no es una vida que el proyecto va a durar 8 semestres y necesitamos hacer el presupuesto semestral. Él dice aquí, nos dan una proyección de unidades producidas, unidades vendidas y unidades de inventario. Pregunta, si yo durante el mes produzco 600 unidades, pero vendo 500, o sea que me quedan 100 de inventarios, ¿cuántas unidades utilizo yo para calcular las ventas? ¿Las 100, las 500 o las 600? Muy bien, pero resulta que si yo produzco 100 unidades, pero no vendo ninguna, ¿cuántas unidades registro en las ventas? Cero, ¿no? Cero, muy bien. ¿Y costos variables y gastos variables? Los de las 600. No, ningún costo variable, ningún gasto variable, ¿vale? Entonces, aclaremos. Para yo elaborar el estado de resultados, solamente cuando construyo el estado de resultados, si yo produzco 600, pero vendo 500, yo registro en las ventas las 500 que vendí, el costo variable de las 500 que vendí y el gasto variable de las 500 que vendí. Pregunta,
Si el costo fijo fueron de 3.000 y yo no se produce nada, o sea, no se, perdón, sí se producen las 600 unidades, pero no se vende ninguna, ¿cuánto de los costos fijos se registran a ese mes? Por lo que entendí nada. Completamente los 3.000, ¿vale? Es que los costos fijos es como el arriendo, es como usted decirle al señor del alquiler, no, hoy como yo no vendí nada, yo no le pago este mes. ¿Será que se aguanta el señor? Ok. No. Entonces, los costos fijos van porque van. Así venda o no venda, pero los costos y gastos fijos van porque van. Pero cuando vemos esta tabla, que eso es una tabla, por ejemplo, para la parte operacional, bueno, vamos a producir en el semestre unos 600, 750, pero tenemos proyectado vender apenas 500, ¿sí? Y es más o menos la idea. Entonces, cuando yo construyo los estados de resultados, yo me voy a guiar por las unidades vendidas, ¿vale? ¿Quedó claro lo que acabo de decir? Las ventas se Sí, profe. registran, unidades vendidas, el costo y el gasto variable por unidades vendidas y el gasto fijo sí se registra lo que se gastó. Así venda o no produzca, no, ahí se registra todo, ¿vale? Y aquí nos dicen, con estos valores se elaborará un presupuesto para cada periodo, para ello se ha realizado un estudio de mercado y se ha encargado de hacer la elección del presupuesto más conveniente. Bueno, entonces aquí tenemos tres alternativas, ¿sí? La alternativa A dice que hay que invertir 35.000 euros y él nos vota esta programación. Nos dicen, ojo acá, dice materia prima 12.000 más mano de obra 14.000. Si tú sumas 14 más 12, te da 26.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo pueden visualizar? Sí. 12 más 14 da 26. Es decir, que aquí solamente hay dos cuentas. Luego dice costos fijos, gastos diversos. Estos 3.500, pues son igual, como no hay sino una cuenta, pues se repite. Si usted suma los 12 más los 14 da 26, más los 3.500 da 29.500. O sea, sume los 26 más 3.500. Es que están subtotalizados. Es decir, que la materia prima es una cuenta, la mano de obra es la segunda cuenta, que son los costos y gastos variables, y los fijos, que son los diversos, que son los 3.500. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Resulta que aquí nos dicen que la materia prima por unidad, o sea, si yo divido los 12.000 por las 600 unidades que se producen, me dice que el costo por unidad de la materia prima es de 20, 20, 20, 20 para todos los semestres. Lo mismo pasa con la mano de obra directa variable por unidad, 23,3. O sea, para todos es igual. Como es igual, pues es una gran ventaja para el desarrollo del ejercicio, porque no tendríamos que calcular el costo por unidad por cada semestre. No hay que calcular ni inventario ni nada de esa cosa. ¿Sí? Si el profesor que hizo el ejercicio quería como fastidiarlos un poquito, le haya puesto, por ejemplo, aquí a 20 y aquí a 35, aquí, ese sí nos había puesto a hacer un ejercicio como de 1 hora por lo menos, ¿sí? Pero como nos puso más fácil el ejercicio, pues hay que aprovecharlo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la materia prima y la mano de obra durante todos los 8 semestres cuesta lo mismo. Obviamente los gastos fijos sí vemos que hay diferencias, ¿sí? En la alternativa B no nos dan datos, pero dice que es parecido a la A, o sea, los mismos datos de inversión, solo que no tendríamos el control de la empresa. ¿Qué significa eso? Que le pagamos a un externo, él nos hace las compras, nos hace los servicios, el servicio, maneja los clientes, todo, pero nosotros ni idea si el cliente está bien satisfecho ni nada, solamente la diferencia es que no tenemos control, ¿sí? Y la alternativa C, esa sí tiene datos. Resulta que es un joint venture, que es como una sociedad con otra parte que pone una cosa y otra cosa. Y en ese joint venture a nosotros nos corresponde poner 17.500, ellos ponen la contraparte. Nosotros ponemos por cada materia prima, costamos 12, ¿sí? Que antes nos costaba 20, creo. Ahora nos va a costar 12. La mano de obra costaba como 23, aquí nos va a costar 14. La contraparte de nosotros. O sea, esto no hay que dividirlo, esto ya es lo que nos corresponde a nosotros. Y para todos los periodos vale lo mismo, 12.000, perdón, a 12 pesos cada, o a 12 euros cada unidad de materia prima.
no cambian. Lo mismo pasa con la mano de obra. Es decir, que como hagamos el ejercicio de la alternativa A, también se calcula el de la alternativa B. Luego más abajo nos dice, elige el escenario más conveniente. Es decir, prácticamente nos puso a hacer todo el ejercicio. Porque para yo poder elegir a título personal, la única opción que tenemos ahí es la tasa interna de retorno. ¿Por qué? Porque si utilizáramos el valor actual neto, la dificultad del valor actual neto es que para yo comparar tendríamos que tener los mismos montos de inversión y los mismos periodos. Tienen los mismos periodos a la misma duración, pero no tienen los mismos montos. Como la primera alternativa son 35.000 euros, o sea, son más alto, es muy seguramente cuando calculemos el valor actual neto nos va a dar mayor alternativa A y pensaríamos que la alternativa es la mayor porque vota mayor valor actual neto. Entonces, por esa sencilla razón, el valor actual neto no sería la opción más viable para tomar la decisión. Pero la tasa interna de retorno sí, porque me calcula la rentabilidad por cada peso invertido. Entonces, es mucho más fácil saber que si invierto 35.000 por la alternativa A, voy a obtener una rentabilidad, y si los invierto por 17.500, que es la alternativa C, me va a dar otra rentabilidad. Entonces, la rentabilidad es la mejor forma de poder visualizar cuál de esas opciones, desde el punto de vista financiero, es la más conveniente. Me dice, entonces, esta nos toca hacer todo el ejercicio, ya que lo hacemos. Calcula el beneficio para cada semestre. Cuando hablamos de beneficio, ¿nos referimos a qué? A la utilidad. Operativo. Muy bien, Yuri, muy formal. A la utilidad operativa. Beneficio es utilidad. Entonces hablamos de utilidad operativa para cada semestre y para cada alternativa. O sea, tenemos que hacerlo para la alternativa A y para la alternativa C. Es decir, que este punto es más corto que este. O sea, si usted hace el primer punto, de por sí ya tiene este. Y tercera pregunta, por último, me dice, determina el precio de venta. Porque si se dieron cuenta, nos dan costos variables, gastos variables, como en la clase anterior que yo les explicaba que calculábamos. Hoy lo vamos a hacer nuevamente, pero lo vamos a hacer con el ejercicio del caso que nos colocaron acá en clase. Profe, Alex, solamente la tiro. Dime, doctora Lola. con respecto al precio de venta, igual al momento de realizarlo, bueno, como lo realizamos en la actividad 1, desde un principio toca calcularlo, ¿verdad? Porque igual vamos a sacar utilidad operativa, o sea, se va a hacer todos los cálculos igual y ahí nos van, más bien vamos a ir ya expulgando, como quien dice, o sacándolos de la tabla. Ya al final el umbral de Correcto. rentabilidad, pues punto de equilibrio, o sea, todo como la vez Parecido, sí, pasada. porque calculamos el precio de venta y como ya tenemos todo, pues podemos calcular el punto de equilibrio y, y también nos dicen, y el umbral ya, para cada semestre, según que se espera tener cada semestre, o sea, para todos los periodos, ¿sí? Listo. Y aquí al final nos dice lo siguiente. En el primer semestre, el margen de ganancia, este margen de utilidad es el margen de utilidad operativa, ¿vale? O sea, que el margen operativo o de beneficio o de utilidad operativa es del 10%, del 15%, del 20%, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, yo lo confundo con el margen de contribución. Ese es el margen de participación de la utilidad operativa, este que está mostrando ahí. ¿Cuál es ese, No. profe? Este es la utilidad operativa en términos porcentuales que yo quiero obtener. Es como la ganancia que yo quiero obtener después de pagar costos y gastos, ¿sí? Ah, ok. El margen de contribución es distinto. Aquí es que margen de Profe, beneficio, ese es el margen en el margen operativo. Señor, profe, qué pena, buenas noches, ¿cómo están? Es bienvenido. como, gracias, profe. Qué pena, pero salí un poquito tarde del trabajo. Quiero. Prácticamente lo que nos estamos viendo en la tabla ahorita de estos márgenes de, de, de beneficio prácticamente es como si el ejercicio fuera de atrás hacia adelante, en pocas palabras, porque ya nos están dando ese dato y con eso retornamos o vamos a calcular la otra información que necesitamos para complementar el ejercicio. Claro, igual
no puedo hacerlo de las atrás hacia adelante. Ya miramos cómo lo vamos a hacer. Ya te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, pero sí, tiene idea más o menos cómo hacerlo al revés. Yo me quiero Ujú. tener una ganancia del 20%. O sea, es un Mm, valor de participación. Vamos a ver el archivo de Excel. Yo les compartí ya a ustedes este archivo de Excel y me voy a ir a la primera pestaña para poder revisar los datos. Yo me voy otra vez al archivo de Word. Discúlpame, qué pena que sea tan... Y voy a mirar los datos para que ustedes pues sepan qué es lo que estoy haciendo yo. Entonces empezamos por acá, dice unidades producidas, vendidas y stock, ¿cierto? Es esta tablita, ¿cierto? Pero sí que están en blanco, porque yo les decía a ustedes que de estas solamente me sirven estas para calcular el estado de resultados. Y si se dan cuenta, esta yo la cogí y la copié acá otra vez, ¿sí? O sea, estos son datos inventados, ¿no? Esos no son de la tabla de ustedes. Si ustedes miran acá, ustedes tienen 6, 500 y 100. Yo aquí tengo 800, otros valores diferentes. Entonces yo cogí las unidades vendidas y sí que el primero 650, el segundo 1000, 1400. O sea, esto lo que yo hice fue pasarlo acá de forma horizontal. Ahí están los 8 semestres, ¿sí? Ahí están los 8 semestres, ¿sí? Esto que está en color verde, o sea, a usted le tocaría digitar los datos en este caso específico, ¿vale? sí, Si profe. yo veo, si yo, o sea, solamente metemos esta y voy bajando, ¿cierto? Por aquí me dice que para alternativa hay que hacer una inversión de 35.000. Por aquí vemos que dice 24.000. Esta es la inversión del producto, que luego aquí se traslada por acá, pero por ahora yo lo puse acá. Inversión de la modificación del producto o lo que estamos haciendo en la empresa, de inversión. Luego nos dicen acá que el costo variable, que aquí hicimos que era todo igual. Acá es este cuadro rojo. Le puse rojo porque no lo voy a utilizar. Me quedo con el costo por unidad porque va a ser igual para todos los periodos. Y también para la materia prima y para la mano de obra. O sea, este valor unitario va a ser igualito para todos los periodos. Como es igualito para todos los periodos, decidí más bien trabajar con el valor unitario y no trabajar con lo que está proyectado en el presupuesto, que son las unidades producidas o lo que vota en la parte del presupuesto, ¿sí? Porque ese es el presupuesto de producción. Pero a mí sí me sirve el costo por unidad de materia prima y la mano de obra que es igual. ¿Sí lo recuerdan que eran iguales para todos? Entonces yo ese valor lo pongo acá, que en el caso de ustedes, por ejemplo, aquí sería 20 y 23,33. Aquí pongo 20 y 23,33. Y luego me piden gastos diversos, que son 3.000 y 4.000. Bueno, esos gastos diversos aquí sí están como que están igualitos, miren. 3.000, 4.000, 5.000. O sea, esos valores sí están igualitos. No sé por qué me pasó. Vamos a ponerle un valor acá como 5.000 para cambiar. Estos valores son los valores fijos, ¿sí? Los valores de gastos fijos que están acá, que están en la hoja del presupuesto de producción y que decíamos que todos se tomaban en el periodo independientemente de que se produzca o no se produzca. Entonces, si vemos lo que está en color verde, esos son los datos que se incluyen en la hoja, que obviamente es el precio de las unidades vendidas, los costos fijos, los costos y gastos variables y la inversión. Luego, y eso aplica para la alternativa A y para la alternativa C. Y al final vienen los márgenes de utilidad, que es la utilidad operativa, cuánto me queda yo, cuánto me queda, cuánto me puedo estar quedando por cada periodo. Y aquí abajo, lo puse, le pido disculpas que lo he puesto por acá, aquí se llama el margen de beneficio. Entonces, para el primer periodo yo le puse, para el primer semestre le puse 20%, 30%, ustedes aquí tienen unos valores diferentes que es 10%, 15% y así sucesivamente. Yo le puse unos valores diferentes como para que ustedes vean el ejercicio. Ahora, pues, como vamos a hacer el ejercicio, voy a borrar todo esto que está acá para que ustedes vean cómo lo calculamos y ya quedamos en blanco. Lo primero que hacemos, pues obviamente, es coger los 24.000, la inversión inicial. Yo la puse en un momento inicial, quiere decir que yo lo debo hacer antes de que el periodo arranque. Si yo no lo hago antes, no tendría como la infraestructura toda a punto como para poder abrir puertas del negocio.
Entonces, esa inversión inicial que no nos dicen cómo está conformada, esa inversión inicial nosotros la tomamos como si fueran inversiones fijas o inversiones diferidas. Inversiones fijas son aquellos, como por ejemplo, activos como muebles, edificaciones, vehículos, maquinarias, ¿cierto? Equipos. Y si son inversiones diferidas, son aquellas que son costos y gastos, como por ejemplo un permiso, una gasto en notaría, una publicidad, una promoción, un estudio, ¿cierto? Que obviamente pues no lo puedo recuperar. Es más o menos lo que estamos hablando de lo que se requiere como inversión inicial. No se incluye capital de trabajo porque en ninguna parte lo mencionan. Asumimos y le vamos a dar el tratamiento como si fuera una inversión fija. ¿Hasta ahí vamos bien? Solamente hemos colocado las inversiones inicial y la pusimos en un momento antes de los 8 semestres. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Las ventas. ¿Tenemos las cantidades vendidas? Sí. ¿Pero tenemos el precio de venta? No. Entonces, lo dejamos ahí pendientico y vamos a la materia prima. ¿Vale? Ya la materia prima, ¿cómo la calculo? Si yo vendo 500, pues obviamente multiplico las 500 por su costo unitario. Entonces, aquí yo hago lo mismo. Me voy a la hoja de datos y yo multiplico las unidades que voy a vender y la voy a multiplicar por la materia prima. Yo le pongo F4, ¿sí? Ese es el valor de la materia prima. Le pongo F4 a la materia prima porque como si ven es una sola celda y que se va a mover hacia la derecha, entonces yo lo cojo y lo arrastro. Y ya está la materia prima de todos los 8 semestres. Lo mismo hago para la mano de obra. Ojo más y multiplico por las 650 unidades, o sea, las 650 unidades por, ¿cierto? Aquí le pongo por el 17,5 y le pongo F4. El F4 es para que ya quede quietecita la fórmula, o sea, que le pongo un signo pesos antes de la letra y el número de la fórmula y ya me bota de una vez la mano de obra. O sea, ya teniendo la mano de obra, ya la puedo arrastrar y listo. O sea, ya tengo toda la mano, materia prima y la mano de obra de los 8 semestres. Es decir, como no tengo ventas, a las ventas le quito 9.000 y le quito 11.000, me quedan menos 21.000. Por ahora me está dando una pérdida de 21.000 porque pues obviamente no hay ventas. Gastos diversos. Esos gastos diversos nosotros los tenemos acá en el ejercicio. Por ejemplo, yo aquí le puse 5.000, voy a pasarlo tal cual, ¿cierto? Y lo arrastro. Eso ustedes lo tienen en su ejercicio, en su trabajo, para que ustedes lo digiten sus valores o lo copien y lo peguen ahí en su hoja. Esto que está en color rojo, lo que son los impuestos y la depreciación, no lo trae el ejercicio. Pero si yo no incluyo la depreciación y no incluyo el beneficio tributario o los costos tributarios, difícilmente me queda, o sea, no podría valorarlo por tasa interna de retorno, porque yo necesito identificar ese flujo final que yo voy a tener de dinero para poder estimar si verdaderamente me conviene o no me conviene la A o la C. Entonces, ¿qué se hizo acá? Aquí, ¿qué se asume? Se asume que esos 24.000 que se invirtieron, que se invierten antes de montar el proyecto, se van a consumir durante 8 semestres. Es decir, que yo los voy a depreciar, esos 24.000, bueno, vamos a poner aquí menos porque como tiene con negativo, y lo voy a dividir entre en los 8 semestres. Es decir, que cada semestre yo voy a consumir 3.000 como depreciación y que me va a permitir a mí reducir esa base gravable, sí, pero como no tengo por ahora ingresos, pues 21 que tengo en pérdidas, le sumamos, o sea, le quitamos otros 8.000 o de gastos diversos más depreciación, pues me suma 29.000. Pero resulta que esta utilidad operativa es la clave para estimar el precio. ¿Se acuerda que habíamos hablado de que el beneficio era la utilidad operativa o la utilidad, que es lo mismo? Entonces, con esta referente, yo voy a calcular las ventas, pero las ventas yo las calculé por aquí abajito. Yo llegué y me fui para acá, y aquí vamos a borrar este, y vamos a borrar este.
Entonces aquí yo calculo las ventas. Entonces, ¿se acuerda del cuadrito que hacíamos la clase pasada del 80-20? Que yo tenía el costo me costaba, o sea, el costo de producir un producto me costaba 80 pesos y yo me quería ganar el 20%. Si yo lo vendía en 100 pues 20 me corresponderían a mí me quedaría el 20% y el 80. Pero si yo divido el 80% entre 0,8, que es el porcentaje o el porcentaje correspondiente, me daba de entrada el 100%. Lo mismo vamos a hacer así, lo mismo que hicimos la clase la pasada. Yo cojo todos los costos totales. Acuérdense que aquí yo necesito tener en cuenta todos los costos. No puedo dejar ninguno. Ojo, porque estoy calculando el precio de venta. Entonces yo llego y me voy para arriba, selecciono los costos fijos, que son la depreciación, los gastos diversos, la mano de obra, la materia prima, y eso me da que el total de esos costos son igual a 29.000. Eso lo voy a dividir, o sea, ese es el total de costos, y se divide que nos da 29.125. Profe, Lo voy a dividir entre uno menos el porcentaje que yo me quiero ganar. ¿Sí ve que aquí le pusimos el 20%? O sea, si yo le quito a uno el 20, me queda el 80%. Entonces, ahí me va a dar el valor de las ventas. Y lo vamos a verificar, ¿sí? ¿Cómo lo verifico? O sea, yo sumé este más este, más este, más este, y lo que me dio lo dividí entre uno menos el 80, menos el 80%. Ent- Y eso, perdón, uno menos el 20%, que es lo que yo me voy a ganar, me quedan sobre el 80. Y esto me da un valor de, vamos a ponerlo, aquí está por aquí abajo, me da un valor de 36.000. Entonces vamos a poner acá, más los 36.000 que aparecen en las ventas acá calculadas, ¿cierto? Entonces, en el primer periodo, yo vendo a los 36.000, le quito los 9.750, le quito los 11.000 y me quedan 15.000. ¿Sí es? Sí. O sea, le quito de a 36, le quito casi 21.000, me quedan 15.281. Luego le quito los gastos diversos, le quito la depreciación, o sea, como 8.000, me quedan 7.281. A este le saco el impuesto que es del 35%, que en Colombia le cobran el impuesto del 35%, me quedarían 7.000 menos 2.500, me quedarían 4.733. Luego le sumo la depreciación porque aquí se la desconté para poder tener una utilidad operativa más bajita. Si se dieron cuenta que aquí restó 15 menos 5 menos 3 me dio 7. Y con eso calculé el valor del impuesto, que es una salida de dinero, me quedaron 4.000, pero ahora sí vuelvo y lo sumo los 3.000, que esos 3.000 por ahora no han salido. O sea, se contemplaron como una salida de dinero, como un menor, como un gasto, pero esos dineros están en caja. Es como si yo pusiera, yo aquí tengo 15.000, le quito los 5.000 y los 3.000 no se los quito, los pongo a un lado, ¿cierto? Porque los 5.000 sí los gasté, pero los 3.000 no, yo los tengo ahí. Los pongo a un ladito y por eso es que luego los sumo. Aquí me resta porque sale el dinero, pero aquí lo sumo nuevamente porque ese es el dinero que tiene la empresa. Los 4.000 ya después de pagar impuestos y me daría 7.753. ¿Eso qué significa? Que en el primer año yo podría estar retirando de la empresa 7.733 de dinero. Hay que arrastrar estas ventas para todos los años y arrastramos acá las ventas para todos los años y ya tendríamos, ¿cierto? La utilidad operativa de 7.000. ¿Cómo sabemos? Pues yo divido el 7.281 entre los 36.000 y él me va a dar supuestamente un 20%. Vamos a ver si nos da ese famoso 20%. Y efectivamente, sí nos da un 20%. Entonces, y si yo reviso el siguiente, cojo entonces, control Z. Si yo miro el siguiente cuánto marcó, da el 30 y el 40. Si ustedes bajan acá, yo le puse que era el 30 y el 40. O sea, sí estamos cumpliendo lo que estamos diciendo. O sea, estamos verificando que efectivamente en cada periodo me está quedando
un margen de utilidad operacional o de utilidad operativa del 20, del 30, del 40. ¿Una pregunta hasta ahora? Profe, una pregunta. A mí no me quedó claro el tema de la depreciación. No te preocupes, Adriana, no te preocupes. Resulta que esta depreciación es, es estos 24.000 que yo invierto en el negocio. Ok. Pero si tú ves, dura 8 semestres y se esfumó, desapareció, porque supuestamente ese software que se invirtió ya se vuelve obsoleto. Entonces, el Estado me permite a mí depreciarlo o por diferidos. Entonces, esos, ¿yo qué hago? Lo dividí entre los 8 semestres, que es lo que dura el proyecto, y lo dividí entre 24.000, entre 8, me dio 3.000. Entonces, cuando yo calculo aquí ventas, le quito la materia prima, le quito la mano de obra que lo gasté, me quedaron 15.000, los gastos diversos que se dieron, sí, gasté los 5.000, pero los 3.000 lo contemplo como un gasto, pero realmente no es una salida de dinero, porque digamos que la camioneta que tengo se gastó 3.000, pero la camioneta está ahí. ¿Sí me entiendes? Es una pérdida que yo obtengo y que se la traslado a mi estado de resultados para que amortigue un poquito la pérdida de valor de los activos. ¿Sí? Entonces, yo se lo resto, pero ese dinero nunca ha salido, está ahí. Es como haga cuenta que lo puse a un ladito, y entonces, pero se lo resté acá y me quedaron 7.000, le quité los impuestos y nuevamente a los 4.000 vuelvo y los sumo los 3.000 que los puse a un lado porque están ahí están dentro de la empresa, ¿sí? Los desconté para que no se calcularan los impuestos, pero esos dineros están en la empresa, ¿sí? Ok. Profe, pregunta, ¿pero esos dineros estarían en flujo? No, ¿cierto? Sí, lo colocamos Sí. en el flujo porque lo analizamos, William. ¿Qué hacemos? Nosotros analizamos que yo invierto un dinero y cada periodo yo podría estar retirando ese dinero en el flujo como tal, y al final esa variación o esa diferencia porcentual es el que mide la rentabilidad. Ok, William, si por ejemplo yo establezco un capital de trabajo que es distinto, que yo debo mantener un dinero para operar el negocio, ese dinero no se sacaría. Pero como no lo contemplaron, aquí no hay un capital de trabajo que hay para mantener, es distinto, ¿cierto? Pero aquí no, ese dinero, a pesar de que es para reponer un activo, nosotros hacemos de cuenta que en el flujo entró y ese dinero podría salir, ¿vale? Entonces, listo. esto que se hace, obviamente, se aplica para todos los semestres y resulta que ese me da un flujo operativo. Obviamente es positivo y este que está acá al inicio es negativo porque pues yo tengo que hacer una salida de dinero porque yo invierto 24.000 y uno supone que en el primer semestre tengo ganancias, ingresarían, está en otra vía diferente. Es un ingreso, esto sería una salida, esto sería una entrada de dinero. ¿Sí? Posiblemente hay proyectos que dan pérdidas en los primeros periodos. De pronto la TIR no se pueda calcular porque pues exige como mínimo que el primer valor sea de un signo diferente a los otros. ¿Sí? Por la razón de la matemática financiera es que yo establezco un periodo distinto de inversión a los flujos de los proyectos de los periodos que yo estoy analizando. Porque si yo lo colocara en el primer periodo, yo meto 24.000, pero ya gané 7.000, entonces prácticamente yo invertí 11.000, ¿cierto? Porque, no, mentiras, no sé, 17.000, ¿cierto? Me estaría un valor menor de inversión y me estaría dando, entre comillas, una mayor rentabilidad, pero es mentira, porque a mí me toca esperar un periodo de tiempo para yo poderme ganar los 7.000 y estos 24.000. Si yo no los tengo, el proyecto se quiebra. Entonces, por eso es importante tenerlo diferente, en un periodo distinto. Bueno, yo aquí abajo tengo lo que es el flujo de caja, el flujo de inversiones, el flujo de operación. Entonces, yo invierto 24.000, recibo 7.700, así. Todo esto durante 8 semestres. Y aquí ese flujo se llama el famoso flujo de caja al cual yo le aplico la tasa interna de retorno. ¿Qué significa en términos, entonces, la tasa interna de retorno? Es, como no tenemos financiamiento, esto explica que el proyecto estaría rentando el 57% de la inversión cada semestre.
Es decir, que la diferencia entre ingresos, ¿cierto? Que son lo que estamos recibiendo todos los semestres, y los egresos, que es los 24.000 que yo estoy colocando, en términos porcentuales serían del 57% por semestre. Es decir, que si yo, digamos que hubiese dado 50, entonces si yo invierto 24.000 en el primer semestre, aproximadamente me estaría ganando 12.000 cada semestre en promedio. Que en el primero me gano 7, pero el siguiente así sucesivamente. Pero en porcentual, un valor porcentual por todo el proyecto es aproximadamente del 57% de los 24.000. ¿Sí? Eso es lo que explica la tasa interna de retorno. Pregunta, ¿ustedes estarían satisfechos con esa rentabilidad? ¿Sí o no? Profe, sí. El que no esté contento, que le pidan caña, porque, ¿cierto? 57% por semestre, un poco más del 100% por año. Prácticamente este proyecto le gana a Nvidia, la empresa esa estadounidense que genera ganancias increíbles, ¿cierto? Entonces, esto es un ejercicio académico que yo aquí le metí, debo cifras, pues obviamente eso dan valores, pero en la realidad, ¿será que puede haber un proyecto que dé una rentabilidad así? Ser, puede ser, ¿sí? Ese cuentico que le metían a uno cuando estaba pelado, que el proyecto tenía que dar el 30% efectivo anual, si daba mal, si daba mal, si daba más, estaba mal, o si daba menos, estaba mal. No, cualquier proyecto, es más, un proyecto usted hace una valoración y le puede dar negativo, dar pérdida, y no quiere decir que esté mal el ejercicio está bien, que está mal es el proyecto, ¿sí? Y eso para la evaluación debe ser uno muy transparente, que dé lo que dé. Ya después con la modelación yo le puedo estar ajustando algunas cositas para poder saber, bueno, cuánto debería vender yo más, a ver si me sirve o no me sirve, si soy capaz de cumplir esa meta adicional, o si le subo el precio, cuánto debería vender. Todas esas cositas lo puede uno ajustar, pero lo primero que hay que hacer es la evaluación financiera. Teniendo ya esta tasa interna de retorno, con esa, yo ya sí puedo comparar la alternativa A y la alternativa C. Es decir, yo ya podía responder el primer punto que me dicen a mí, esto, elige el escenario más conveniente para la empresa. Si en el un lado la alternativa le vota el 40 y en el otro le vota el 20, pues obviamente la alternativa que ofrezca la TIR más alta es la más conveniente, ¿sí? La alternativa que ofrece mayor es la más conveniente. Puede ser que ambas de positiva y uno diga, ninguna de las dos nos conviene porque la TIR es muy bajita, lo que sea, ¿cierto? Pero aquí, en este caso específico, yo tengo tres alternativas. La alternativa B, que no tiene datos numéricos, pero son parecidos a los de la A, solo que en la B yo no tendría el dominio del mercado, no conocería nada de mis clientes, en fin. En la alternativa C, pierdo un poco el control porque el control está compartido, pero tengo que invertir menos, ¿cierto? Y pues obviamente tengo una rentabilidad diferente. ¿Será que me conviene la alternativa C? ¿Será que me conviene la alternativa A? Ese es el análisis que tendrían que hacer. Ustedes dicen, elige el escenario más conveniente, pues el que tenga la tasa interna de retorno, que sería el indicador más conveniente, ¿vale? Importante, aquí tenemos una inversión. Yo no podría calcularlo con un informe de gestión, o sea, con una rentabilidad, por ejemplo, o sea, con un margen, el margen, por ejemplo, el margen neto, el que tenga mayor margen, si aquí de entrada nos toca calcular el margen, o sea, no se podría, el margen para ambos es lo mismo. Entonces, ahí lo clave es la inversión que se coloca frente a lo que genera utilidad. Y aquí con la tasa interna de retorno estamos equiparando, ¿cierto? Las dos cositas. Y aquí nos dice que el escenario más conveniente, pues usted lo analiza. Entonces, en el archivo de Excel usted puede hacer las operaciones, pero en el archivo de Word, en el informe, pues usted coloca, pues aquí podría hacer un resumen del flujo de caja donde da la tasa interna de retorno, de la alternativa A, el de la alternativa C, y hace un análisis con respecto a eso. En el punto B dice, calcula el beneficio. Cuando hablamos de beneficio, estamos hablando de utilidad operativa para cada semestre y para cada alternativa. ¿Qué significa? Que ese ya lo hizo acá, ¿sí o no? Porque para haber calculado el flujo de caja, yo tenía que haber pasado por la utilidad operativa, luego pasamos por los impuestos, luego sí, ¿sí? O sea, ya la utilidad operativa ya lo habíamos hecho, ¿cierto? O sea, esto prácticamente es como extraerlo, como decía la compañera, y lo colocamos porque ya lo tenemos hecho.
Y luego nos dice, determine el precio de venta y el umbral de rentabilidad de la empresa para cada semestre. Y aquí nos vamos, ¿se acuerda cuando calculábamos nosotros las ventas? ¿Cierto? Que calculamos sobre el 20%. Estas son las ventas completamente del periodo. Puedo hacer lo siguiente. El precio de venta, pues yo puedo coger las ventas totales y la divido entre las unidades que se vendieron y él me va a botar a mí el precio de venta. ¿Sí? En este caso me da 56.4. Ese sería el precio de venta. ¿Hasta ahí va bien? ¿Quedó claro lo del precio de venta? No. Repito, yo calculé primero las ventas con todos los costos totales, lo dividí entre el 1 menos el 20% que me quiero ganar, o el 30 o el 40, dependiendo de lo que usted marque ahí, y con base en eso, pues usted calcula las ventas. Luego, pues lo divide entre las unidades que se producen, ¿cierto? Porque las ventas es igual a la cantidad por precio, pues yo lo divido por las cantidades y me da el precio de venta. Y este sería el precio de venta para el primer semestre, para el segundo, para el tercero. Se supone que cuando el margen de beneficio es más alto, pues el precio debe ser mayor. Y cuando el precio es más bajo, por ejemplo, como acá, el precio de venta pues resulta siendo menor, ¿sí? Y luego nos preguntan el punto de equilibrio. Dime. Qué pena. Usted acaba de decir que se dividen entre las unidades producidas, pero no son las de venta, las vendidas. Perdón, las unidades vendidas. Discúlpame, son unidades vendidas. Ok, Jennifer, muy amable. muchas gracias. Unidades vendidas. O sea, acá las que están acá, ¿qué son estas? Las unidades vendidas. Muy amable, Jennifer, por tu intervención. Luego calculamos el punto de equilibrio. Yo aquí lo calculé por ejemplo, en unidades, en porcentaje, en valores, ¿cierto? Entonces, el punto de equilibrio en unidades es, ¿cuál es la fórmula? Fórmula de punto de equilibrio. Tenemos que sabernos la fórmula del punto de equilibrio, no por memoria, sino por interpretación. Arriba van los costos fijos Costos totales sobre el margen. sobre el margen de De contribución. distribución. Contribución. Entonces, aquí yo qué hago? Para el punto de equilibrio por unidades, me piden el margen de contribución por unidad. ¿Cómo calculamos el margen de contribución por unidad? Puedo coger, hay varias formas. Una, cojo el margen de contribución que está acá, que es el mismo margen bruto, y lo divido entre las unidades. O sea, ese es el mismo margen de contribución por unidad, que en este caso sería 23,5. Si yo lo arrastro, se va, queda todo igualito, ¿sí? No cambió. O pude haber hecho de la siguiente manera. El precio de venta. ¿Cuánto es el precio de venta? Ah, aquí lo tenemos, perdón. El precio de venta es los 56 menos los costos y gastos variables. Y aquí los tenemos, es este, F4, menos este, F4. Entonces, para el caso, si hay que da lo mismo, yo lo voy a arrastrar si hay que no cambia ninguno. Las dos formas son válidas de hacer el margen de contribución por unidad. Es decir, al precio de venta yo le resté el costo y el gasto variable y con eso me dio margen de contribución. Y el punto de equilibrio, ¿se acuerda que yo les decía que eran los costos fijos totales? ¿Cuáles son los costos fijos totales? O sea, yo llego y cojo más y me voy arriba. El costo fijo total, ¿cuál es? Los gastos diversos más, en este caso, la depreciación, que serían los costos fijos,
Y a eso lo vamos a dividir por el margen de contribución por unidad, que habíamos calculado ahorita, que era 23,5. Y ahí me bota el punto de equilibrio en unidades. En la parte de abajo usted va a encontrar también el punto de equilibrio porcentaje y el punto de equilibrio por Profe, una valor. pregunta. El punto de equilibrio de unidades representa cuántas unidades se deben vender para llegar al punto de equilibrio, ¿cierto? Esa es la Es interpretación. correcto. Ok. Y el de porcentaje es qué porcentaje debe haber de beneficio para llegar al punto de No, equilibrio, ¿no? no. O- El punto de equilibrio en porcentaje, sí, gracias, William. El punto de equilibrio en porcentaje significa las ventas que yo debería tener en el del porcentaje de total. venta. Ok. O sea, si yo tenía que vender, por ejemplo, cuando llegue al nivel de ventas del 52,4 de ventas proyectadas, o sea, que mi presupuesto ya alcance a vender el 52, hasta ahí vamos llegando al punto de equilibrio. Ok. Cuando yo tengo que vender, por ejemplo, no sé, 600 unidades, aquí cuando venda 340, pero eran 500 o lo que sea, cuando llegue a 340 ya cumplo mi punto de equilibrio. O en términos de valores de ventas, cuando las ventas estén entre 19,059, estoy llegando al punto de equilibrio. ¿Sí? Recuerden que el punto de equilibrio es una medida, un parámetro para la toma de decisiones. No es que yo que llegue al punto de equilibrio y ya me voy a dormir. No, no, porque acuérdense que después de ahí, de la utilidad operativa, nos toca pagar impuestos, nos toca pagar, ¿cierto? Entonces, no puedo quedarme con la sola utilidad operativa. ¿Sí? Acá yo no incluí el financiamiento, pero yo después le voy a explicar el impacto que tiene en la valoración financiera, ya con Carmita, ¿sí? Eso queda pendiente. Pero pregunta, ya revisando todos los elementos del ejercicio, obviamente usted lo tiene que hacer tanto para la alternativa A como para la alternativa C. ¿Será que ya pueden ahora sí responder el taller de la actividad 2? Sí, profe, ya básicamente ahí tenemos los tres puntos. Concretamente? Entonces, de alguna manera, aquí ya reforzamos el punto de equilibrio, ¿cierto? Reforzamos el cálculo del precio de venta, eh, reforzamos lo que es la proyección. Entonces, de alguna manera, pues el ejercicio de alguna manera, pues es bonito en ese sentido, ¿sí? Profe, qué pena, una última consulta. ¿Puedes volverte al Excel un momento? Con todo gusto. En el punto de equilibrio o umbral de rentabilidad, ¿cómo lo calculaste? Ahí. Este, Sí. este lo que hice fue yo irme, o sea, cogí, abrí paréntesis y sumé los costos fijos totales. Los costos fijos totales son los 5,000 más los 3,000, o sea, lo que está entre el margen de contribución y la utilidad operativa, ¿sí? Y eso lo voy a dividir entre el margen de contribución por unidad, que es el que está acá abajito. ¿Se acuerdan que habíamos calculado el margen de contribución por unidad? Ujú. Sí, profe, pero una consulta. Entonces, la mano de obra y esas, o sea, son los gastos variables. Sí, estos son los variables, porque aquí me dice, mire, ventas menos la materia prima y la mano de obra, porque se paga variable. Cuando vimos en el ejercicio acá, cuando tú ves acá en el ejercicio, por ejemplo, acá en el archivo, en el CEN, dice aquí yo pago de materia prima 12 por unidad y mano de obra 14 por unidad y se mantiene por a todos los semestres. O sea, si yo produzco una unidad me van a cobrar 12 más 14, pero si cobro dos me cobran pues dos veces el 12 y el 14 y así sucesivamente. Por eso es variable, Ok. ¿sí? O sea, los gastos diversos, o sea, los costos fijos también le podemos llamar gastos diversos. Es que lo colocamos como gastos diversos porque no tiene ninguna relación con la producción, entonces lo asumimos como costos fijos, ¿sí? Yo creería que más bien puede llamarse gasto fijo, gastos diversos, sí. O sea, lo importante que es, lo importante no es tanto el nombre, lo importante es que lo coloques muy bien, que acá pongamos después de las ventas los valores variables y después del margen de contribución pongamos los fijos. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo lo puedo llamar el arriendo,
lo puedo llamar salarios, lo puedo llamar servicios públicos, puedo llamar publicidad, puedo llamar como tú quieras, ¿sí? Listo, vale, gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados estudiantes? Profe, pero en esos gastos están juntos todos los operacionales y los no operacionales. Es, o sea, ahí lo que pasa es que la parte operativa acá en el ejercicio es variable porque nos dan la materia prima y mano de obra, ¿sí? Y aquí nos dan, es prácticamente nos dan esas tres cuentas. Dentro de la construcción del presupuesto para poder tomar decisiones, nosotros dividimos entre fijos y variables, ¿sí? Entonces, solamente nos dan esos tres datos. Asumimos que entre los gastos diversos habrán de pronto algunos gastos operativos y hay otros no operacionales, se supone. Profe, una consulta. ¿Usted nos comparte este Excel? Ya está disponible en la plataforma para el curso R y para los demás, o sea, para todos, para que ustedes se puedan apoyar y se puedan ayudar, ¿vale? Ah, bueno, señor. Entonces, con esto yo considero que ya efectivamente van a poder ustedes desarrollar de manera exitosa su actividad 2 y nos veremos en la próxima semana, o sea, en la próxima semana nos van a programar 2 horitas y en esas 2 horitas, pues lo que no vimos el día de hoy, lo vemos en la próxima sesión. ¿Listo? Listo, profe. Ok, profe. Profe, una pregunta. Cuénteme, Edwin. En la actividad, en el primer punto dice, elige el escenario más conveniente para la empresa y razona brevemente la respuesta. ¿Esto lo hacemos en relación al TIR, a la tasa interna de retorno? ¿Solo en ese Ese es número? o sea, yo puedo hacerlo desde el punto de vista financiero, yo también lo puedo analizar, muy buena pregunta, porque yo lo puedo analizar desde el punto de vista del mercado, del punto de vista del dominio del negocio. ¿A ustedes les gusta, si usted tiene una empresa, le gusta que usted sea el que mande o le gusta entregarle el dominio a la otra contraparte? Eso depende, pero pues si uno tiene más Es, control, entre más control, pues mejor. es correcto, entonces si se dan cuenta, en la B no hay un control. En la A, el 100% del control. Y en la C, un control parcial con riesgo de perderlo, ¿sí? Porque igual, ¿usted ha visto empresas con 2 gerentes? Difícil, ¿no? Una No, eso sociedad. no, eso es para problema, Jefe, profesor. jefe de No, área, pero dos gerentes no. no, Puede ser uno una solo. sociedad, la Entonces, C. alguien, entonces, en la C tiene que haber una cabeza. Entonces, uno de los dos tiene que perder el poder, ¿cierto? Entonces, de alguna forma existe el riesgo de perder el dominio de la empresa, porque igual yo no puedo tener, yo tengo dominio, o sea, pongo la mitad de la plata, pero algunos dos tienen que mandar, ¿sí? Ah, bueno, que me den un puesto menor, pero se puede perder cierto poder, ¿sí? Y en el B sí se pierde todo el control del mercado, del dominio, no sabemos, ¿sí me entienden? Peor todavía. Por lo Profe, menos en el- en el Pero, sentido del C, pues la TIR tendría que ser, mejor dicho, el negocio de la vida superior, muy superior a la A para ser una excelente opción, ¿sí? Y como que arriesgarse a uno a perder el poder. Entonces ya uno, ahorita que haga el ejercicio, es que se va a dar cuenta. profe, consulta, claro, y en el C es, digamos, es que no recuerdo bien la descripción del texto. Ahí serían como 50 y 50. no, pero ya está dividido, o sea, usted ya tiene el presupuesto de lo que le corresponde a usted no tiene que dividir nada, usted ya está listo. O sea, en Sí, la sí, no, sino alternativa, que me refería más a lo que mencionabas, que pues no podrían haber dos gerentes, porque por lo general, cuando hay así sociedades, pues hay uno que tiene una parte mayoritaria, digamos que ese es el que toma la mayor parte de las decisiones, en consenso como con un consejo o algo así. por ejemplo, ahí ambos ponen la mitad, 50-50, porque era 35.000, ahora ponen 17.500. En el caso de Jennifer, no hay que hacer no hay que hacer datos en el B, pero sí necesitamos interpretarlo. Sí, hay que hacer la interpretación. Otra opción podría ser, o sea, cuando uno toma decisiones de proyectos, uno también, bueno, y si la plata no alcanza, entonces, ¿cuál opción sería la mejor? Pues yo creo que la alternativa B va a ser la mejor. La C podría ser mucho más conveniente si la empresa tiene dificultades económicas, ¿cierto?
O de pronto, si la rentabilidad es muy baja y no tenemos recursos, pues, inventándome más escenarios, ¿será que me conviene endeudarme para yo meterle 35.000? No sé, o sea, ahí hay varias opciones que uno puede tener. Puede ser por recursos, puede ser por el control, puede ser por la rentabilidad, en fin. Ahí ustedes tienen que pueden hacer sus respectivos análisis, ¿vale? Ok, profe. Bueno, mis estimados estudiantes. No, Jennifer, todas las anteriores no. No, tienes que escoger una de las tres y explicarla, ¿sí? Perfectamente, no, profe, la alternativa C es más rentable, pero no lo suficiente como para yo hacer el control. Podría ser, eso no sé, hay tantas cosas que pueden salir, ¿cierto? Profe, en Bueno, ese orden de ideas, digamos que hay varias respuestas correctas de acuerdo al enfoque que le dé cada uno al análisis. sí, claro, o sea, pero tiene que justificármelo, ¿no? Sí, no, yo digo, no, a mí me gustó la B, porque, profe, es que a mí no me gusta tener control. No, pues, sí, no, ¿cierto? O sea, usted puede tener, no, sí, O sea que en el argumento es decir, por ejemplo, la mejor opción es A, porque tomé, por ejemplo, es el indicador que me dice y como resultado se tiene esto y es lo que para mí es correcto, la mejor, por ejemplo. correcto, muy Argumentar bien, el por qué decido que una de las tres opciones es la más conveniente. Por conveniente. ejemplo, por ejemplo, Ángela, digamos la alternativa A me resultó la más rentable, pero yo digo, decido mejor la opción C porque tendría menos riesgo, porque al yo meter tanta plata, pues estamos compartiendo el riesgo con la empresa. ¿Qué tal que no sé lo que estamos pensando? Entonces, ¿quién le dice que no a ese estudiante? ¿Sí? Bueno, mis estimados estudiantes, excepto la de Jennifer, no, todas las anteriores no se pueden, ¿vale? Muchas Pero sí, gracias. Jennifer, pero Jennifer, sí tienes indicadores porque los montos de inversión son muy similares a la A. La diferencia es que tú no tienes el control, o sea, tú pagas los 35.000 euros y obtienes las unidades para comercializar, o sea, usted vende su producto y todo, pero no sabe quién sus clientes, nada, no tiene control de sus clientes, es lo único, ¿sí? Bueno, mis estimados estudiantes, recuerden que la clase queda grabada por si alguna cosa, ¿cierto? Y nos veremos la próxima sesión. Una feliz noche a todos. Gracias, profe. Gracias, buenas noches. Gracias, Gracias. profesor. Feliz noche. Feliz noche, Gracias, compañeros. buenas noches. Buenas noches a todos. Noche. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias.